a la exportación el día de hoy. La importancia de las hortalizas a nivel mundial es para una buena nutrición, sobre todo en nuestras familias, en nuestros seres vivos. Las hojas, frutos, raíces, tallos y flores que son consumidos para satisfacer las necesidades de nuestro organismo, justamente es debido a su alto contenido de minerales, vitaminas y proteínas que contribuyen a mejorar y mantener nuestra buena salud. Tenemos definido la clasificación de las hortalizas de la diferente forma. Según la que se pueda comer, tenemos los frutos, los bulbos, hojas, tallos verdes, la flor, las legumbres frescas y las raíces. Y también la clasificación según su color: verde, naranja, rojo, violeta y blanco. Beneficios de un huerto, como ya les dije a inicio, es insertar o mejorar la agricultura familiar, que es el interés como política del Ministerio de Agricultura y Riego, es fortalecer, de mejorar que nuestros agricultores en forma familiar nuevamente retomen ese trabajo consolidado y puedan ellos mostrar que se puede hacer una agricultura familiar, ecológica y natural. Otro es diversificar la dieta familiar, mejorar la producción de los alimentos. La realización de un huerto también es, para las familias que lo realizan, va a permitir generar un ingreso económico y asimismo con ello conlleva a una mejora socioeconómica y mejora calidad de vida. Al instalar un huerto producimos alimentos todo el año. Contamos con alimentos que sea de nuestra propia huerto para buena nutrición, consumo rápido y fresco, sin tener sobre todo la duda de qué insumo estamos contaminando y si viene consumiendo insumos contaminados. Como bien sabemos, todos los cultivos, desde la siembra y durante el desarrollo fenológico, presentan plagas que afectan el normal desarrollo del cultivo. Acá cabe resaltar la definición de plaga de acuerdo a la FAO, que también se encuentra en el glosario de términos de la NIF 5, normas internacionales de protección fitosanitarias, nos indican que cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno en daño para las plantas o productos vegetales. Esa es la definición de plagas, que debemos tener todos en mismo idioma. Dentro de estas plagas puedo considerar los hongos, están las bacterias, los virus, nematodos, los insectos, también los ácaros, los roedores, moluscos, malezas y aves. Ante la presencia de esta plaga en nuestros cultivos, nosotros, ¿cómo ejecutamos el control? Lo hacemos mediante un manejo integrado de plagas. Los componentes y estrategias de manejo integrado de plagas que utilizamos y damos a conocer siempre en las capacitaciones son el control cultural, control mecánico, control físico, control etológico, control genético, control legal, el control químico, y en esta oportunidad nos vamos a
centrar básicamente en lo que es el control biológico. Como información adicional, ya que estamos tratando temas de huertos, de producción de hortalizas, vamos a dar a conocer en forma resumida algunos controles antes de meternos netamente a lo que es el tema de hoy de agentes de controladores biológicos. Para el manejo de hortalizas, el control cultural consiste en la utilización de prácticas agrícolas comunes con el propósito de contribuir a prevenir los ataques de las plagas. Esas son medidas preventivas y contribuyen a evitar la presencia o daños importantes en la plaga. Pero para tener un buen resultado, ¿qué tenemos que hacer nosotros en campo o dentro de nuestros huertos? Una buena preparación de suelos, realizar un buen manejo del recurso hídrico, del agua que vamos a utilizar para nuestro cultivo, tener en cuenta una fecha de siembra, realizar una buena designidad de siembra para que no haya presencia de plagas, realizar un buen aporque, la buena fertilización, una buena asociación de cultivos, tener en cuenta que dentro de huertos también tenemos que hacer una rotación de cultivos. Como práctica agronómica también tenemos la destrucción de la maleza y limpieza de bordes de campo, que nos va a ayudar a evitar el ingreso de plagas que van a afectar a nuestras hortalizas. Y si encontramos algunas plantas que ya están con sintomatología o con daños, lo que realizamos es la destrucción de maleza y también la destrucción de las fuentes de infestación. Con ello también hacemos la destrucción de residuos de cosecha. Aquí, cuando realizamos la cosecha, no debemos de dejar plantas o el terreno con las plantas de las campañas anteriores, porque estos van a ser los bancos donde se van a reproducir nuestros amigos insectos que son dañinos para el cultivo. También recomendamos el buen uso de semillas sanas, las podas, remociones y destrucción de órganos afectados. Otro componente también es el control mecánico. Tenemos la remoción y destrucción de órganos afectados. Como pueden ver ustedes en las imágenes, la hoja de la lechuga ya está con la sintomatología de daños y lo que nosotros procedemos es hacer la remoción de esta parte del cultivo para evitar que haya contagio y se incremente la incidencia. También la exclusión, el uso de barreras artificiales. En los gráficos podemos observar que estamos realizando la aplicación de cáscara, también el uso de cáscara de huevo, y también se considera en algunos hortalizas que también utilizamos las barreras antihormigas, básicamente para evitar la infestación que nos induzcan a otras plagas que puedan dañar nuestro cultivo. Otro componente es el control físico. Es el uso de agentes físicos como la temperatura y humedad que causen la reducción de la población de plagas. Para manejo de hortalizas vamos a utilizar el uso de temperaturas, el manejo de temperaturas altas, como se está poniendo el ejemplo en la vista, es la solarización del suelo por un periodo de exposición. Esto se recomienda a nivel de manejo de hortalizas a nivel de huertos. También
Cabe señalar que se puede utilizar temperaturas mínimas para la No sé, conservación de perdón, es que productos que van a ser exportados, como los tratamientos de frío en cítricos que van a países lejanos. Disculpa, ingeniero Pedro, hay algunos que tienen su micrófono abierto, por favor, tengan la amabilidad de cerrarlo. Y gracias, muchas gracias. Andy, ¿qué se llama? Se explica al amigo Germán. Por favor, a Germán, Franco López, Luisa, Acá pues, Mayani, apagar su micrófono, por favor. Por favor. A Germán, a Franco López, Mayari, por favor, apagar su micrófono, por favor. Adelante, ingeniero Pedro. Continuamos con el componente de control etológico. Como conocimiento y cultura general, podemos mencionar que la etología es el estudio del comportamiento de los animales en relación al medio ambiente. Entonces, por ende, el control etológico de plagas se entiende a la utilización de métodos de represión que aprovechan las reacciones de comportamiento de los insectos. Entre ellos tenemos los atrayentes alimenticios. Y nosotros como institución, como SENASA, para poder realizar el control de bosque de la fruta, por ejemplo, utilizamos la torula para poner en las trampas, y con esto conllevamos a que tengamos gran cantidad de mosca de la fruta. Como pueden ver en las imágenes, son diferentes formas o estrategias de uso de estos atrayentes, de las trampas pegantes, que sobre todo son de costo mínimo, de uso fácil. Y esto va a coadyuvar a que no se incrementen los gastos de los productores, y sobre todo se utilizan materiales que podamos reciclar dentro de nuestros domicilios. Entre control etológico también tenemos atrayentes sexuales, o las feromonas. Ustedes ven en la vista que se utilizan, en este caso de una trampa de Jackson, que estamos utilizando una feromona. Utilizamos también las trampas luz, esto mayormente para la captura de lepidópteros. Los cebos tóxicos, en este caso estamos utilizando una latita de cerveza para también poder controlar a las plagas. Y también podemos mencionar que dentro del control etológico, las plantas repelentes, que se pueden instalar alrededor o en intermedio de nuestras hortalizas. Y ya netamente en este día vamos a tocar lo que es el control biológico, que como institución estamos directamente llevando esa información a todos los pobladores, a todos los productores, para retomar o darle mayor énfasis al empleo de estos organismos que nos van a ayudar a reducir las poblaciones de plagas que afectan a los cultivos. Estos organismos empleados como agentes de control biológico se conocen como enemigos naturales de las plagas. Entre los agentes de control biológico tenemos los predadores, los parasitoides y los patógenos. Entre los predadores, que son organismos que atacan a la plaga y lo utilizan como alimento, ocasionándole la muerte de forma abrupta. Un grupo utiliza su estilete para succionar el contenido interno del cuerpo de la plaga. Como podemos apreciar, este caso ha insertado el estilete en el insecto plaga y está succionando
todo todo lo que tiene dentro de su cuerpo y está ocasionando la muerte en forma abrupta. También tenemos las conocidas mariquitas que devoran completamente a sus víctimas. En este caso, estamos viendo cómo se alimenta de un áfido, que prácticamente es su comida diaria de estos controladores. En las imágenes se puede apreciar también otros controladores que se tienen mayormente distribuidos a nivel nacional en diferentes cultivos. En este caso, en esta zona lo que abunda más y como aliado lo tenemos a las crisopas, que en estado ninfal son grandes controladores, y tenemos también a las mariquitas que sobre todo barrenan, limpian los cultivos, las hortalizas que están presentes de áfidos y de cochinillas. Agente de control biológico parasitoide es un organismo que pasa parte de su ciclo de vida en estado inmaduro en o sobre la plaga. En este caso, tenemos parasitoides que son ectoparásitos y endoparásitos. En el gráfico podemos ver la avispita que está realizando la oposición de sus huevos dentro del pulgón y va a proceder a ovopositar y dentro de la plaga van a crecer los huevecillos y va a cumplir su ciclo de vida. En la siguiente imagen observamos el insecto plaga que lleva los parásitos fuera y que se alimentan directamente de la plaga. Pero estos no ocasionan, a diferencia de los anteriores, no ocasionan su muerte de forma abrupta, no es repentina, ¿no? Es todo un proceso, todos unos días que tienen que pasar para que cumplan este proceso. Podemos ver las avispitas parasitando y ya una vez parasitada el áfido, el pulgón, podemos apreciar que ya no cumplió su ciclo de vida, ha salido para continuar el comportamiento y controlar su fisiología de insecto. También podemos ver a la otra imagen que ya está eclosionando después de haber realizado de la plaga, el parásito. También tenemos los patógenos. Dentro de los patógenos tenemos los entomopatógenos que van a servirse del insecto plaga para crecer dentro de ellos, ¿no? Dentro de los hongos tenemos Beauveria baciana, Isaria, Metarricium, el Lecanicilium, que son los más utilizados, digamos, aquí en la zona para poder controlar nuestros parásitos, nuestros insectos plaga. También utilizamos las bacterias como el Bacillus thuringiensis. Tenemos el virus, el baculovirus, y en nematodos estamos trabajando sobre todo probando el heterorabitis, que nos van a ayudar a controlar, sobre todo en los huertos, en las hortalizas, nos van a ayudar a controlar pequeños coleópteros o algunas larvas del lepidóptero que se presenten dentro de nuestros huertos. Aquí pueden
ver en las imágenes de cómo es el mecanismo, cómo actúan en este caso, Beauveria, su mecanismo de acción, el Bacillus, dentro de la oruga, cómo está trabajándolo, y el virus también, el baculovirus, cómo viene, cómo lo parasita, cómo es el mecanismo de acción de este controlador biológico, y los nemátodos, una vez que ya han ingresado en las larvas, cómo lo dejan, pues pueden apreciar en la vista de forma seca y sobre todo cambian su tonalidad, ¿no? También tenemos el empleo de microorganismos que compiten o afectan negativamente a los patógenos que ocasionan enfermedades de plantas, reduciendo la incidencia o severidad. Estos ejercen una acción de antagonismo sobre los patógenos. Entre estos organismos también podemos encontrar hongos, virus, bacterias y nemátodes. Estos actúan mediante un mecanismo de competencia por nutrientes, también lo hacen por parasitismo. En el caso del Trichoderma harziano, infecta a los hongos, al fusario, y sobre todo también trabaja con el nemátodo que sí tenemos bastante en nuestros huertos con presencia de hortalizas. La Poconia, la Miosporia, también infecta los huevos de los nemátodes y ayuda bastante con su mecanismo de parasitismo. Otro mecanismo que utilizan estos controladores es la antibiosis, que es la producción de sustancias que tienen efectos negativos sobre la planta. Ejemplo, los bacilos y los trichodermas. Y la inducción de resistencia, que directamente está relacionado con los trichodermas. Podemos apreciar en esta vista el agente de control que viene infectando ya al nematode, al melodogine, realizando la inoculación y sobre todo ya prácticamente la muerte de esta plaga. Señor Víctor, terminamos la primera parte, damos pase al colega Wilfredo Maita, que también quiere compartir algunos trabajos que venimos haciendo dentro de la zona. Bien. Buenos días, recién un saludo cordial a todos los presentes. Continuando con la exposición, vamos a tratar algunas plagas, ¿no?, que se nos presentan en nuestras hortalizas, las plagas más comunes que hay, ¿no? Como ya lo ha explicado el colega Pedro, tenemos acá diferentes plagas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ácaro y la hino, la arañita roja y la cigarrita, ¿no? Como hemos visto ya, ¿no? Tenemos diferentes formas de hacer el control, ¿no?, en estas plagas. Y lo más importante es que nosotros ahora estamos resaltando el control biológico, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos tres tipos de controladores que controlamos, ¿no? La arañita roja, el ácaro y el hino, y la cigarrita roja, ¿no? Por ejemplo, podemos aplicar que es un hongo, ¿no? O también podemos aplicar en este caso, que es el ácaro, ¿no? Euselus cutalis, ¿no? Que es un ácaro que se alimentan de los ácaros. Puede ser el Tetranychus, puede ser el ácaro, la Polyphagostemus, o también puede ser el Olophynichus, ¿no? Y otros que encontramos mayormente, eso encontramos en los palmas de la zona, ¿no?
Otra plaga que encontramos también son los comedores de hoja y de frutos, ¿no? Mayormente se presentan, en las larvas, se alimentan de las hojas de muchos cultivos, ¿no? En uno de estos es el tomate. O el gusano medidor también, ¿no? Que mayormente todos conocemos esta larva, que al caminar hace como un tipo C, ¿no? En las hojas, y se alimenta mayormente, como dice acá, irregularmente de las hojas, ¿no? Y las nervaduras por los bordes o por el borde, ¿no? De las hojas. Nosotros hemos visto acá las medidas de control es el Bacillus thuringiensis, que es una bacteria, y que es la Beauveria bassiana, ¿no? Que es un hongo. O sea, de todas estas plagas que nosotros ahorita estamos mencionando, nosotros al final vamos a ver el tipo, la preparación, ¿no? de estos controladores biológicos o hongos antagonistas que se va a aplicar en campo, ¿no? Tenemos también uno de esos, el escarabajo perforadores de hoja, que mayormente se presenta que los adultos perforan las hojas, pueden transmitir, ¿no? También ellos son como vectores, ¿no? Que pueden transmitir el virus a nuestros cultivos. Otro es el gusano de tierra. Todos conocemos el gusano de tierra, mayormente que se nos presenta acá en la zona son la Agrotis y la Feltia, ¿no? Para eso nosotros aplicamos o vemos el mecanismo, uno de los controladores que nosotros más vamos a resaltar es control biológico, es, como les vuelvo a decir, es Bacillus thuringiensis, que es una bacteria, y un hongo antagonista, que es la Beauveria bassiana. Tenemos otra plaga, la mosca blanca, ¿no? ¿Quién no conoce la mosca blanca que se nos presenta en nuestros diferentes cultivos, ¿no? Y uno de ellos también son las hortalizas, ¿no? Por ejemplo, los adultos y las ninfas chupan la savia en vez de las hojas, ¿no? Producen melaza que ocasionan la fumagina y debilita la planta. Otro es la mosca minadora, ¿no? Como vemos acá en la imagen, nos dejan como pequeños galerías, ¿no? En vez de las hojas, cuando volteamos, se forma una capa, una cutícula, y al momento, las hojas que hacen, se empiezan a secar y caen, ¿no? Cuando tenemos bastante incidencia de la plaga, ¿no? Otro, las mosquillas de los brotes. Como dicen, ¿no? O sea, ocasionan a los brotes, lo hacen deformes, flores, frutos, caracha en tomate, por ejemplo, brotes quemados en culantro, perejil, en lechuga, la cabeza es mal formada, y deformaciones de hojas en el tallo, ¿no? Tenemos otro también que es el nematodo del nudo. El nematodo del nudo, mayormente nosotros en campo encontramos, ¿no? Son formaciones, ¿no? de pequeños nudos en las raíces, ¿no? Como vemos acá en la imagen, uno de ellos es el Meloideogine, ¿no? Incógnita. Que mayormente esto lo encontramos en las hortalizas, mayormente, por ejemplo, encontramos en las lechugas, ¿no? O también en los cilantros, ¿no? Para eso nosotros tenemos una medida de control, que es la Isaria fumarosea, o el Acanthocida decani, o el Poconia chamidosporia, ¿no? Con eso nosotros estamos viendo acá con los alumnos de acá de la universidad, ¿no? Que es la filial de Yanahuanca. Otra plaga tenemos los pulgones o áfidos, ¿no? Que son estos, como lo ven, son succionadores, también son vectores, ¿no? Por ejemplo, el TRIPS es un vector, ¿no? Que transmite también virus, también transmiten los pulgones, igualito, ¿no? ¿Qué hacen ellos, no? Su manera de daño es succionan la savia, tanto podemos ver el encrespamiento, ¿no? Y también transmiten el virus, como le digo, son también vectores, ¿no? Mediante eso, por ejemplo, nosotros para el pulgón tenemos un controlador, ¿no? Los coccinelios o los crisopas, ¿no? Todos conocemos a los coccinelios como mariquitas, ¿no? Regularmente, o su nombre común lo decíamos mariquitas, ¿no? Encontramos en el campo, cuando salimos encontramos las mariquitas, son unos escarabajos con puntitos, color anaranjado con puntitos negros, ¿no? Encontramos en nuestro campo. Aparte de esto, tenemos los crisopas, como ya el colega ha mencionado. Los crisopas son voraces, ¿no? Son devoradores, se alimentan
se alimentan de, de los pulgones, y cuando nosotros vamos en campo, encontramos en las hojas o en los brotes tiernos, cuando al momento que el pulgón succiona, ese brote se torna a ponerse como un barquillo, ¿no? Y dentro de eso nosotros cuando hemos salido a campo hemos encontrado también el control o el trabajo que hace la mariposa, ¿no? El TRIPS, como lo explicaba, nosotros encontramos, ¿no? Fácilmente no lo podemos ver, ¿no? Pero nosotros vamos a campo, agarramos unas flores, agarramos un papel blanco, lo sacudimos y ahí vamos a ver cuánto cae, ¿no? Esta plaga que vemos en el campo, ¿no? De acuerdo a eso, también se ve que ellos raspan, ¿no? Tanto sea el fruto o tanto sea en las hojas. Se ve, por ejemplo, acá en lo que estamos en hortalizas, vemos la raspadura de las hojas. Y al momento de las hojas, lo forman, hacen que las hojas pierden, ¿no? Se secan, se marchitan y en el fruto se deforma, ¿no? Hemos visto esto, un claro ejemplo es por ejemplo, ¿no? Encontramos raspaduras, pareciera que cuando vamos a campo, pareciera que es, muchos conocen, le dicen como golpe de sol, ¿no? Se encuentran raspaduras y a través de eso también transmiten el virus, ¿no? Otro de las enfermedades es, por ejemplo, la chupadera. Acá vemos en la foto, ¿no? ¿Quién no conoce la Rhizoctonia o el fusario, ¿no? O la fitóptora, ¿no? Entonces, la chupadera también encontramos en el campo, por ejemplo, fallas en la germinación o necrosis del cuello de la plántula, como vemos acá en las imágenes, ¿no? Encontramos necrosis o estrangulamiento o muerte, ¿no? Uno de ellos también, nosotros que aplicamos es el trichoderma, ¿no? Por ejemplo, puede ser uno de esos, directamente puede ser, acá le considera el trichoderma sp porque hay varios, ¿no? El trichoderma viridis, el trichoderma viridi, son que nosotros estamos aplicando en campo, ¿no? Por ejemplo, para el control de la Rhizoctonia solani, su mismo nombre, es una enfermedad de la papa, ¿no? Nosotros estamos aplicando lo que es el tricoderma viride, ¿no? Y también también en el tema, por ejemplo, me estaba olvidando, creo que acá en la podrición gris, nosotros estamos aplicando el trichoderma harziano, ¿no? Todo esto es lo que estamos mencionando, todos los controladores biológicos, somos antagonistas, todo le vamos a ver al final cómo es la preparación y el porcentaje que vamos a necesitar nosotros para el campo, ¿no? Otro también encontramos, por ejemplo, virosis. ¿Por qué nosotros encontramos virosis? Hace rato hemos mencionado del TRIPS, de los pulgones, ¿no? Ya que ellos son unos vectores que transmiten esa enfermedad. Directamente, hasta el momento no hemos tenido un controlador biológico acá, ¿no? No hemos visto esa experiencia, pero sí, ¿no? Lo que tenemos que es controlar a los vectores, en este caso al TRIPS, a los pulgones, ¿no? Por eso es que lo menciono en esta presentación, ¿no? Por ejemplo, el Botrytis cinerea, ¿no? Que es un hongo, ¿no? Como ven acá en la imagen, el coliflor, ¿no? O también se ve en la caída de flores, hemos visto también en el caso, por ejemplo, en granadilla, hemos visto en paltos, ¿no? Hemos visto. Y ahora en tema de virosis, tenemos, ¿no? Acá varias imágenes, por ejemplo, el mosaico comano, el frijol, el mosaico del pepinillo, el mosaico de la lechuga, ¿no? Virus peruano del tomate, ¿no? Que es el PTV. Y el virus mosaico enano de la arveja, ¿no? Ya, esta enfermedad o los virus son transmitidos por los vectores que ya conocemos, ¿no? Como el TRIPS, el pulgones, ¿no? Justamente nosotros aplicamos controladores biológicos que son, que puede ser también el tema de entomopatógenos o también pueden ser ¿no? Insectos, ¿no? Por ejemplo, de antes a ver, acá hay una presentación. Hay una presentación que tenemos acá, por ejemplo, me había olvidado mencionar que es el Orius
insidiosos, ¿no? Es un insecto voraz que se alimenta, ¿no? De los pulgones o de los huevos, de las ninfas, de los pulgones y de los trips también de las larvas, ¿no? Que teníamos, por ejemplo, en los brócolis, colis, coliflor, rabanito, ¿no? Tenemos nosotros, por ejemplo, la mariposa del col. ¿Qué hace esta mariposa? Sus daños encontramos, las larvas consumen el follaje, ¿no? Las hojas esqueletizadas y agujereadas, ¿no? Por ejemplo, uno de estos tenemos la Protea silops. Es acá, como vemos en la imagen, en el estado adulto lo mencionamos, ¿no? Otro es la polía del col. La polía del col, nosotros, por ejemplo, es igualito, ¿no? Hacen, las larvas se alimentan de las hojas y presentan muchos agujeros, ¿no? Generalmente esto nosotros cuando vamos a campo lo encontramos en vez de las hojas, que ya que las larvas mayormente tienen miedo, ¿no? A la luz solar directo que les llega y ellos empiezan o se alimentan por el en vez de las hojas, ¿no? Uno de ellos que tenemos es el Optofobia aripa, ¿no? Que vemos acá en la imagen, como ven, ¿ves? Son en cantidades que ellos alimentan, no solo uno, ¿no? En el campo. Otro, pulgón de col, por ejemplo, que tenemos acá, el Briconervio brassicae, ¿no? Es un pulgón que nosotros encontramos mayormente acá por la zona. Sabemos que el pulgón son vectores, sabemos que el pulgón succiona, ¿no? La savia de las hojas y hacen que las hojas se empiezan a secar, ¿no? También las hojas, también de los tallos y flores, ¿no? La secreción de los restos contaminan, mejor dicho, el producto, ¿no? Si el productor va a querer sacar ese producto al mercado, la gente no lo va a comprar por el tema que ya se nota, ¿no? Y para eso nosotros estamos usando, por ejemplo, el Bacillus thuringiensis, el trichograma y los crisópos. Por ejemplo, en este caso los bacillus o el trichograma lo preparamos. O otra aplicación. ¿Por qué nosotros estamos enfocándonos más que nada en las hortalizas en control biológico? Ya que estas hortalizas, nosotros, mayormente los productores o quienes lo producen, lo aplican controles químicos. Y la lechuga, nosotros con llevar, por ejemplo, la lechuga, el col a nuestra casa, nosotros no vamos esa col no lo vamos a hacer hervir, pues, ¿no? Lo comemos, su nombre mismo son hortalizas, y lo vamos a lavar y lo vamos a consumir. ¿Con qué? Con restos de productos químicos. Por eso que nosotros estamos dando énfasis en, como les vuelvo a repetir acá con la universidad, trabajar con temas de controladores biológicos, ¿no? Otro tenemos, por ejemplo, la plaga del mildio, ¿no? Tenemos esta enfermedad que todos conocemos, el mildio de la col, por ejemplo, son lesiones en las hojas. Primeramente se presentan cloróticamente y por el posterior, o en vez de las hojas, se vuelven necróticas, ¿no? O presentan un moho grisáceo, ¿no? Como vemos acá en la imagen, ¿no? Una de las enfermedades es la Stenospora parasítica, ¿no? Que se ve acá en la imagen, y nosotros hemos visto, hay varias maneras, como ven acá en el cuadro, hay varias maneras de hacer el control, pero nosotros estamos dando más énfasis, por ejemplo, en la aplicación del tricoderma o el trichoderma viride, ¿no? Como hemos visto, este trichoderma no solo funciona para los hortalizas, también estamos viendo en el tema del cultivo de papa, y trabaja bien, ¿no? Mayormente todo estos controladores biológicos, controladores antagonistas, lo aplicamos, son preventivos, ¿ya? Eso sí hay que tener presente. Una vez que la enfermedad ya está, como acá en caso de la imagen, o vamos a ver el grado, ¿no? Vamos a ir en el campo, vamos a ver el grado de incidencia o el grado de severidad, nosotros tenemos que tener presente que mayor de 40% ya no tenemos que aplicar ya controladores biológicos, ¿ya? Otro es la roya blanca. La roya blanca también son pústulas blanquecinas que las larvas se encuentran en las hojas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el albugo candidata, ¿no?
es de la rabia blanca, o sea, son pústulas que presentamos acá, como ven en la imagen, ¿no? Son pústulas que se presentan por el en vez de las hojas, ¿no? Y uno de los que nosotros estamos viendo la manera de, para el control es la aplicación del hongo antagonista del Canaccinium lecani, ¿no? Otro, por ejemplo, mayormente que vemos en el campo, ¿no? Tenemos el barrenador de frutos o guías. Todos conocemos o hemos visto en campo cuando salimos, encontramos agujeros, por ejemplo, en nuestro... Acá tenemos, por ejemplo, eh, en la imagen tenemos el agujero, ¿no? Que haya salido acá lo que está formando el fruto, ¿no? De la flor. Entonces acá esta flor ya no va, o sea, mejor dicho, no va a producirse, no se va a reproducir. ¿Por qué? Porque ya ha entrado ahí la larva, ¿no? Al entrar la larva deja el agujero y entran infinito de patógenos o hongos, ¿no? Que afectan al fruto o al cultivo, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros en el campo encontramos en las flores barrenadas, ¿no? Por ejemplo, los brotes o tallos o frutos pueden ser, ya no por el tema que ha sido ya infestado, las plantas ya no crecen, ¿no? Otros empiezan ahí mismo a madurar, empiezan a presentar otro tipo de hongos, ¿no? Como vemos acá en la imagen, ¿no? Ya el fruto ya no cuaja, ya, mejor dicho, se malora, pues, ¿no? En este caso vemos los síntomas ya que presentan de otro tipo de hongo. Nada más lo que deja el agujero, la larva, ya presentan otros tipos de hongos. Es un hongo, ¿no? Para esto nosotros hemos visto el control del Bacillus thuringiensis y el trichograma, ¿no? O también nosotros para aplicación, aparte de eso, nosotros tenemos los insectos benéficos, en este caso, por ejemplo, que como lo hemos mencionado hace rato, los crisopas y los orius son efectivos, ¿no? Ya que son estos dos insectos benéficos, son voraces, ¿no? Se alimentan de esta plaga en el estado de huevo o también en estado larval. Tenemos el tema también, por ejemplo, otra plaga, el mildio, que nosotros en campo lo vamos a encontrar, son manchas amarillas en la cara superior de las hojas, ¿no? El mildio también va a presentar lesiones necróticas, ya cada vez que va avanzando la enfermedad se va presentando ya, por final vamos a tener que las hojas se van a secar, ¿no? Y también otro vamos a tener la oidiosis, ¿no? Como ven acá en la imagen son polvillos blanquecinos que se va a presentar o va en las hojas. Y para estas dos enfermedades nosotros vamos a aplicar el tricoderma viride, ¿no? El trichoderma viride. ¿Por qué no el jerciano? También puedes aplicar el jerciano. Otro tenemos, por ejemplo, en las plagas de las vainas, que encontramos arvejas, frijol, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el gusano picador. Tenemos que el daño es las larvas perforan el tallo de las plantas. Desde nosotros encontramos acá, como vemos en la imagen, por el tallo, ¿no? Por la parte de media, vamos a encontrar ya el tallo. Aparentemente va a estar bien, ¿no? Cuando nosotros lo quebramos, lo partimos el tallo, vamos a encontrar la forma de ya la parte negruzca, o que también como ya se ha afectado, no va, la savia, ¿no? O la planta no se va a alimentarse ya, va a tender a secarse. Y para eso nosotros, por ejemplo, vamos a aplicar el Bacillus thuringiensis, o como también tenemos varios trichogramas, o también crisopas, ¿no? De acuerdo al estadio. Por ejemplo, cuando la plaga se encuentra en huevo, podemos aplicar el crisopas o el orius, ¿no? Otro que vamos a encontrar es también el perforador de brotes y vainas. Nosotros, en este caso del
El cultivo, dependiendo en qué, en qué estado se encuentra en el cultivo, nosotros vamos a encontrarlo en campo. Pero mayormente, como lo explico acá, si nosotros hemos encontrado, ya la evaluación hemos hecho, hemos encontrado posturas de la plaga, nosotros no vamos a aplicarle, por ejemplo, un Bacillus thuringiensis, ¿no? Que es una bacteria. Lo que vamos a hacer nosotros en esa evaluación, vamos a aplicar lo que son insectos benéficos, como son los crisópodos o como son los orius, ¿no? De acuerdo a qué etapa o en qué etapa se presenta, pero como los vuelvo a repetir, en este caso los hongos antagonistas son mayormente preventivos. Igualmente tenemos para el pegador de hojas, que es, estamos aplicando lo que es el Bacillus thuringiensis, el tricorema o los crisópodos, ¿no? De acuerdo a la, como digo, la evaluación en campo que realizamos. Otra de las enfermedades que muchas veces esto se nos presenta en el campo más que nada por las hojas. Mayormente nosotros en campo evaluamos las hojas, ¿no? Eso es un síntoma que nosotros da que es una enfermedad. Por ejemplo, encontramos la oidiosis o la roya también, ¿no? La roya. Encontramos en el campo, hacemos esa evaluación, como les digo, ¿no? Si nosotros encontramos en campo, así como está ya en la imagen, aplicar el controlador biológico ya va a ser vano, ¿no? Porque mayormente el controlador biológico es un preventivo que nosotros lo realizamos, ¿no? Ahí vamos a encontrar, ¿no? Que todos conocemos entre nosotros el Colithitrichum, ¿no? O también en este caso en la arveja, encontramos, como ven en la imagen, en la arveja, otro también encontramos la roya, en la alfalfa, por ejemplo, el Uromyces piscis, ¿no? Encontramos el Uromyces spazioli. Entonces, así mayormente se nos presenta en campo. Entonces, lo que nosotros hemos visto, el controlador biológico, mayormente lo que estamos aplicando son los trichodermas, ¿no? Algunos que son directos ya porque ya se viene trabajando con eso, y algunos lo ponemos como trichoderma SP porque puede ser efecto trichoderma viride, trichoderma virens, ¿no? O otro que aplicamos nosotros, por ejemplo, para la roya, el Hecanicillium lecani, la roya es muy efectivo, ¿no? Que se está haciendo, pero de acuerdo a la evaluación de campo que nosotros se realiza, ¿no? A ver, disculpe, ingeniero Wilfredo, un favor al señor, a los colegas Enrique y Mayari, apagar su micrófono, por favor. Continúa, ingeniero Wilfredo. Muchas gracias. Otro tenemos enfermedades, por ejemplo, en la berenjena, pepino, dulce, rocoto, ají, ¿no? Tenemos el tizón tardío, la rancha, ¿no? La Phytophthora infesta, ¿no? O el tizón temprano, que es la Alternaria solani. Nosotros en el campo, como les vuelvo a repetir, hemos estado trabajando exclusivamente para papa, hemos estado trabajando con el Trichoderma viride, o se viene trabajando hasta ahora, ¿no? Con el Trichoderma viride. Sino que mayormente nosotros damos énfasis a aplicación de estos controladores biológicos cuando es, por ejemplo, en temporadas de invierno. ¿Por qué? Porque mayormente las esporas o los hongos funcionan cuando hay, es favorable el clima, la humedad, pues, ¿no? Y mayormente ahí salen, el hongo antagonista es eficaz, ¿no? Para la prevención de estas enfermedades como son la Phytophthora infesta y lo que es la Alternaria solani, ¿no? Manchas en las hojas. Tenemos, por ejemplo, cercosporosis, septioriosis y alternariosis, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá en la imagen vemos en la alfalfa, que en el apio, vemos, ¿no? Son los síntomas de la cercosporosis o la cercospora, que lo conocemos, ¿no? Acá también vemos en el cultivo de cilantro, ¿no? La mancha de las hojas, ¿no? Para eso nosotros estamos aplicando, como digo, un tema de alternarios
cercospora, el trichoderma, acá lo estamos considerando como trichoderma nomás, en general, no todos los entonces, pero mayormente lo que hemos visto en esto, el trichoderma virens o viride, es muy bueno, ¿no? Para este tipo, para tener la prevención. Otro que encontramos, otra enfermedad muy común en la lechuga, la esclerotina, ¿no? Nosotros son lesiones acuosas, ¿no? Nosotros cuando vamos a, lo tocamos y se hunden, ¿no? Es como un hongo seco que lo conocemos. En este caso la esclerotinosis. La esclerotinosis son lesiones acuosas en hojas, luego colapsan, ¿no? Se ve como un moho blanquecino acá, como vemos en la imagen, siente como un moho blanquecino, ¿no? Y otro es el mildio. El mildio nosotros encontramos en campo, son como manchas marrones, la parte superior de las hojas y luego el amarillamiento, ¿no? En las hojas en total ya. Entonces, por ejemplo, nosotros para la esclerotinosis encontramos el trichoderma, la aplicación de trichoderma, y para el mildio el trichoderma viride, ¿no? Otra de las enfermedades son el nemato del bulbo o tallo, ¿no? Que es el Tilenichus dissecti, ¿no? Los daños podemos encontrar, por ejemplo, en formación de hojas en cebolla y ajo, ¿no? Acá como vemos en la imagen, ¿no? Las deformaciones, vamos a encontrar ahí eh, la cebolla y el ajo deteriorado del bulbo, ¿no? Menor crecimiento permanece en el suelo. La única, tenemos varios medios de control, pero nosotros, por ejemplo, la aplicación del Pocone a nosotros en el campo, eso a nosotros nos va a ayudar a prevenir, ¿no? Esta enfermedad. Otro que encontramos, por ejemplo, para el mildio o seca seca, que le decíamos, el Peronospora destructor, como vemos acá en la imagen, ¿no? Manchas de verdes claros a amarillentas, ¿no? Y nosotros estamos, el hongo antagonista, el Trichoderma viride, es efectivo para la prevención de esta enfermedad, ¿ya? Otro, tenemos la pudrición blanda. A la pudrición blanda también, por ejemplo, cuando conocemos esta enfermedad, nosotros aplicamos el trichoderma, ¿no? El trichoderma puede ser viride o virins, o hay otras maneras también que hacen el control, ¿no? Por ejemplo, todos conocemos la ortiga, ¿no? La ortiga o la cola de caballo que encontramos, o también uno de ellos también que es un controlador y también que no vamos a aplicar un producto químico acá, algo bordalés que vamos a preparar, ¿no? Otra enfermedad que se ve en campo son el quemazón de las puntas, ¿no? Stempilium botricum, ¿no? Eso nosotros, por ejemplo, son pequeñas lesiones que se ven en el campo o necróticas de color marrón, ¿no? Aparecen en las puntas basales, lentamente. En este nosotros también es la protagonista de Trichoderma. Disculpe, ingeniero Wilfredo, un favor a los colegas Gelsi y Enrique, por favor, puedan apagar su micrófono, por favor. Sí, adelante, ingeniero Wilfredo. Ok, claro, muchas gracias. Otras enfermedades que nosotros acá vemos, por ejemplo, son en la selga, beterraga y espinaca, ¿no? Encontramos la cercospora betícola o la pernospora efusa, ¿no? Que conocemos como el milio. Por ejemplo, las manchas en las hojas que presentan son manchas necróticas, esféricas, que nos dicen, ¿no? De la betarraga, ¿no? Son manchas de un halo rojizo, dicen, ¿no? Y en acelga y en beterraga se presentan eso. Mayormente nosotros cuando vamos a campo lo encontramos y lo vamos a ver estos síntomas, ¿no? En las hojas.
Para eso nosotros, y para esa prevención, antes que esta enfermedad se avanza, ¿no? Mejor nosotros le aplicamos el trichoderma. Es muy bueno también para este control o para la prevención de esta enfermedad. Otro es el mildio, ¿no? Como vemos, el mildio son lesiones necróticas en el haz de las hojas, como un moho grisáceo, ¿no? Como ven acá en la imagen, ¿no? Se presenta con manchas necróticas o como un moho. Nosotros para estas enfermedades, para hojas, mancha de la hoja, el mildio y la pudrición de tallos y raíces, nosotros estamos haciendo el uso de tricoderma, ¿no? O trichoderma. Bueno, esos son las enfermedades, mayormente las principales enfermedades que nosotros vemos en campo, ¿no? Ahora lo que vamos a mencionar o lo que va a mencionar el colega es la preparación, ¿no? De todo esto son los antagonistas de los insectos benéficos en campo, ¿no? Voy a dar paso al colega Pedro. Se agradece, ingeniero Wilfredo, por el apoyo brindado al colega Pedro Castro. El ingeniero Wilfredo, él trabaja en el CTD de Pasco, siempre colaborando y apoyando dentro de la institución. Continuará nuestro colega Pedro Castro, pero sin antes indicarle, por favor, a los participantes de Enrique y Yeltsi Guaitaya, tengan la amabilidad de cerrar su micrófono. En todo caso, a Cristian, por favor, trate de apagar su micrófono, por favor. Adelante, ingeniero Pedro. Bueno, muchas gracias, señor Víctor. Continuando, y en esta oportunidad vamos directamente a la práctica y la preparación, y vamos a hacer la aplicación de estos productos, de estos agentes de control biológico. Los más comunes y los que más se utilizan, como lo mencionó Wilfredo, son Beauveria bassiana y los trichodermas. La preparación es sencilla, ¿no? Es sumamente fácil para el manejo de los productores, pero ante todo, lo que tenemos que realizar es la preparación del recurso hídrico, del agua que vamos a utilizar para el preparado de nuestros controladores. Tenemos que tener en cuenta que el agua tiene que tener una acidez adecuada para que el producto a ser utilizado sea eficaz. Para esto debemos utilizar ablandadores o acidificantes que nos ayuden a realizar esta actividad. Para el uso de controladores biológicos está en un grado óptimo, el rango óptimo para el manejo es entre 5.5 a 6.5 de pH para que la eficiencia de estos microorganismos sean realmente buenos en campo. Una vez que hemos realizado ya la preparación del agua, abrimos con sumo cuidado un costado de la bolsa, que la presentación de estos productos viene en una bolsa de 800 gramos, el corte de un costado, y le vamos a agregar una tapita de aceite agrícola. Poco a poco, hasta lograr encapsular los hongos que están dentro del paquete, dentro del arrocillo que lo utilizamos. Lo que queremos es agregar aceite agrícola y poder encapsular para que nos ayude pues a hacer la combinación exactamente como lo requerimos. Una vez que se dio las vueltas necesarias y se ha agregado la cantidad
necesaria de la materia agrícola, lo que vamos a hacer es agregarle un poco de agua para hacer el enjuague respectivo dentro de la bolsa. Y una vez realizado el enjuague, vamos a vaciarla a un recipiente, al balde, con la ayuda de un colador para evitar que caigan impurezas dentro de nuestra preparación. Este enjuague lo vamos a repetir las veces que sean necesarias hasta conseguir que el medio de cultivo, en este caso el arroz, esté sumamente enjuagado, que tenga ya el color característico que es blanquecino. Una vez que ya logramos obtener el producto dentro de nuestro recipiente, el balde, lo guardamos o lo colocamos en un reposo sombreada en un periodo de 6 horas como mínimo, máximo. Este es un tiempo suficiente para que se puedan hidratar y que y trabajen eficazmente dentro del campo. Pasado este tiempo, pasado el tiempo de reposo, vamos a llevarlo ya al cilindro donde vamos a realizar ya la mezcla definitiva y agregamos este insumo y hacemos la mezcla necesaria, lo agitamos todo lo que se pueda. Realizada esta mezcla homogénea, lo que vamos a ya a vaciar a nuestro equipo de aplicación. En este caso, lo que vamos a hacer, el equipo de aplicación, la mochila tiene que ser de uso exclusivo para controladores biológicos. De uso exclusivo, no podemos mezclar o utilizar mochilas que anteriormente se ha utilizado productos químicos. Son equipos exclusivos, repito, para el uso de controladores. Siempre tener en cuenta que para la aplicación, por más biológico que sea, tenemos que tener la protección adecuada, tanto el que aplica y las personas que lo manipulan, ¿no? Por ejemplo, en esta vista podemos ver en la zona de Tapu, que estamos aplicando una parcela pequeña de papa, está la productora, la dueña, verificando cómo se realiza la aplicación para que ella posteriormente ya lo realice directamente adquiriendo el producto. En la siguiente imagen también vemos un productor en el sector, en el distrito de Pillao, que también está realizando ya el uso de estos controladores biológicos para poder controlar las plagas que se le presentan en su momento. Nosotros difundimos estos trabajos ahora que tenemos el reto de hacer una agricultura familiar. Vamos a difundir y llegar pues a estas familias, a estos productores formados grupalmente para poder hacer la enseñanza respectiva. Y nosotros ya anteriormente, hasta antes de este problema que vivimos a nivel mundial, hemos venido realizando secas en las escuelas de campo. Dentro de la región de Pasco tenemos la escuela de campo de papa y las escuelas de campo de café, tanto en sierra como en selva respectivamente. Y en las sesiones que se realizan, vamos dando a conocer el uso de estos controladores y los beneficios que tiene la aplicación de cada uno de estos. En las vistas, como base principal de una escuela de campo es que el productor aprenda haciéndolo, ¿no? Y eso es lo que ustedes pueden apreciar en las fotografías, que los participantes de estas escuelas de campo son los directos actores para la preparación de estos productos. Y así
se les quede grabado la actividad y puedan hacer la réplica o el uso correspondiente en sus respectivos sectores. Lo mencionó el ingeniero Wilfredo, estamos trabajando, o nuestra intención más grande también es la de abocarlos a hacer trabajos de investigación con alumnos de nuestra Universidad Daniel Cid Carrió, filial Yanahuanca, con la Escuela de Agronomía. Y aquí en la primera foto pueden observar que ya hemos podido realizar una pequeña práctica de demostración de preparado, en este caso de trichoderma, para la implementación justamente de pequeños, para la desinfección de sustratos, para la implementación de pequeños huertos que van a ser instalados dentro de la provincia Daniel Carrión. También se ha podido realizar algunas capacitaciones, invitaciones de las autoridades, y como ustedes pueden ver, son los productores los que están realizando directamente los trabajos. Entonces, dicho esto, podemos mencionar que para el éxito de agentes de control biológico debemos tener los diferentes factores a nuestro favor y de conocimiento de estos componentes, ¿no? Que es de fácil uso, como ustedes lo han podido observar, los mismos productores realizan el preparado y la aplicación de estos productos. Estos productos se adaptan a las condiciones climáticas de acuerdo a la fenología del cultivo que vamos a ir. Pero nuevamente recalcamos, como lo mencionó el colega, que en esta zona priorizamos la aplicación de estos agentes en épocas lluviosas, donde vamos a dar las condiciones necesarias para que estos controladores sean o se puedan mantener dentro de nuestros cultivos. En el caso de la producción de hortalizas va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque directamente ahí sí contamos con lo que es, por ser de áreas pequeñas, condiciones, e incluso el mismo productor, el mismo vecino puede acondicionar, preparar algunos cobertizos que acondicionen a sus instalaciones, sus huertos. Acá lo que necesitamos es la capacidad de búsqueda de plagas, hacer buenas prospecciones, las visitas de campo tienen que ser minuciosas porque estas plagas en algunos casos son de mínimo tamaño y hasta los daños que causan son a veces no son visibles directamente en primera vez a nuestra vista, ¿no? Entonces, tenemos que hacer buenas prospecciones. Un ciclo de vida corto ayuda también que haya mayor incidencia en los insectos para que menore su ciclo de vida y haya mejor resultados en estos trabajos. La capacidad reproductiva va a estar considerada de acuerdo a las condiciones que le demos a estos agentes. Dentro de las parcelas, dentro de las instalaciones, darle las condiciones necesarias para que la reproducción de esta aplicación de estos microorganismos puedan reproducirse naturalmente dentro ya de cada uno de los suelos. Y así como podemos ver, si no cumplimos básicamente estos componentes, no vamos a tener un éxito que queremos, que nosotros pretendemos, pero lo que sí es muy sugerible para ustedes es que
retomemos este uso de agentes de control biológico. Este uso de microorganismos nos va a ayudar a mantener el equilibrio, la balanza de equilibrio que tenemos contra las plagas, ¿no? Y sobre todo, a mantener un ambiente limpio y sin contaminantes por el uso excesivo de los plaguicidas. Con esto no quiero decir que los plaguicidas sean malos, sino son buenos siempre y cuando se utilizan eficientemente y con la seguridad adecuada en su aplicación. Cabe mencionar que la Subdirección de Control Biológico, que se encuentra en la ciudad de Lima, viene brindando servicios de insectos benéficos, de insectos hospedantes, también venta de entomopatógenos, como ustedes pueden apreciar. Camión es... Esto se puede solicitar directamente a la subdirección o mediante los CTDs o las direcciones ejecutivas a nivel nacional para su respectiva capacitación a los productores que están interesados en el uso de estos microorganismos. También dentro de la página oficial de nuestra institución, que es SENASA, encontramos el repositorio 8443, donde se encuentran todas las fichas técnicas de los microorganismos, de los agentes de control biológico que viene trabajando el SENASA en la actualidad. Todos los que están interesados en visitarla y conocer el beneficio de estos productos, fácilmente puede ingresar a la página y revisar y con esto quedar informado sobre el uso de estos productos biológicos. Eso es todo lo que podríamos dar a conocer a todo el público general, no sin antes agradecer a Dios Todopoderoso que nos ha permitido compartir algunas vidas que viene trabajando tanto como SENASA a nivel nacional, y reiterarles que estamos al servicio de todos los productores en cada uno de los CTDs, en cada una de las direcciones y a nivel nacional para que ustedes sean beneficiarios del uso de estos productos, de estos agentes de control biológico. Ingeniero Víctor, muchas gracias. Ingeniero Pedro. Estamos prestos a, por favor, alguno que tiene que el sigue, micrófono ingeniero. prendido, por favor. No tenía efecto. Nosotros, dentro de los trabajos que venimos haciendo dentro del TTD, de control de babosas y caracoles, lo estamos realizando directamente en forma cultural, con control cultural, con la aplicación de azufre en los focos donde se están infestando. Hasta el momento no hemos trabajado con agentes de control biológico para poder validar y dar una información correcta en lo que referente a la plaga de moluscos. Pero sí está pendiente que los trabajos y las investigaciones que vamos a hacer con los alumnos de la universidad están inmersos ya a hacer estos trabajos específicamente para diferentes especies de plantas. Pero repito, dentro de las acciones que venimos haciendo, recomendamos el recojo manual de los caracoles, de las babosas y la aplicación y espolvoreado de azufre, donde verificamos los focos donde haya mayor presencia de esta plaga. Muy bien, ingeniero Pedro.
al no tener ya mayores preguntas, agradecerlo a cada uno de todos los participantes, informarle que hemos tenido en promedio hasta 62 participantes, ¿no? Hasta la fecha, no es un éxito para nosotros, y agradecerlos a cada uno de ustedes y continuar y manteniendo pues el aislamiento social que ha previsto tener el gobierno, ¿no? Aquí tenemos otras preguntas, ingeniero Pedro. Tenemos otra pregunta de un usuario junior. Los controles biológicos, ¿cómo lo adquieren? Dice el titular marciano. Las preguntas. A ver, ingeniero Pedro. ¿Podría repetir, ingeniero? Disculpe por la interferencia de los micrófonos, no pude. Un usuario junior hace la pregunta: ¿dónde pueden adquirir Trichoderma arcianum? Somos de provincia, no indica qué provincia. Correcto. Como ya les mencioné, el SENASA está distribuido a nivel nacional dentro de sus direcciones ejecutivas, y cada dirección ejecutiva consta con sus centros de trámite documentario, los CTDs, donde el productor que está interesado en adquirir los pueden acercarse al personal de SENASA de cualquier oficina y solicitar la información adecuada. Nosotros estamos realizando, por ejemplo, el pedido, juntándonos entre varios productores para poder hacer la adquisición a la Subdirección de Control Biológico. Directamente al banco. En una de las vistas lo voy a presentar nuevamente. Está la cuenta corriente del SENASA. A ver, ingeniero, si me ayuda, ¿se puede ver? ¿Tienes que compartir nuevamente tu pantalla? Hay que enviar los correos. Ya, compartir tu pantalla nuevamente, Pedro. Ya salió. ¿Me puede escuchar, ingeniero? Te escucho, Pedro. Pero no se visualiza nada en la pantalla. Estamos teniendo problemas con el internet, pero Conforme, sí se visualiza, por favor. Engranda. ya. Ok. Aquí Es solamente les mencionaba solo. todos los servicios que brinda la Subdirección de Control Biológico, y sobre todo el número de cuenta donde se realiza el pago respectivo para poder adquirir productos que ustedes están interesados. Quiero, Pedro, tenemos otra pregunta. Dice, buenos días, la hora de aplicación de los controles biológicos para enfermedades. Directamente la hora estamos realizándolo entre 5 de la mañana hasta 8 de la mañana, o en las tardes de las 4 a 6 y media de la tarde, evitando que haya una fuerte presión de sol que va a interferir y vamos a tener inconvenientes con la acción de estos microorganismos. Esas son las horas recomendables y las que hemos venido trabajando directamente en el campo y con algunos productores, donde sí hemos visto bastante resultado positivo con estos microorganismos. Sí, conforme. Aquí tenemos una pregunta, más que una pregunta, sería un aporte. Dice Flor de María Ruiz Rodríguez, dice que se debería realizar más investigaciones en control biológico en hortalizas porque se hace mucho uso de químicos.
¿Qué podría comentarnos, señor Pedro? Claro, dentro de la política de NASA Pasco, pues estamos relacionándonos, estamos direccionando estos Oh, trabajos sí, de es una... control biológico en la firma de convenios con universidades que nos puedan ayudar a hacer preparación y, ¿por qué no, servir como trabajo de tesis para esos alumnos y que a la par nos sirvan a nosotros como información y validar sobre todo los mecanismos de acción y validar la efectividad de los productos orgánicos, de los agentes biológicos que vamos a utilizar, no solo en hortalizas, sino en diferentes cultivos de pan llevar que tenemos en la zona. También tenemos proyectado hacer trabajos de palta con aplicación de trichoderma para verificar o para validar la información que tenemos hasta el momento. Y cabe señalar que como CTD estamos realizando la prospección y toma de muestras de insectos y de enfermedades y lo estamos remitiendo al laboratorio de sanidad vegetal de la central, donde ellos nos van a dar la información correcta de qué plagas están atacando a nuestros cultivos para nosotros poder ya realizar el control y la recomendación respectiva para, sobre todo, realizar estos trabajos de investigación. Muy bien, ingeniero Pedro. Tenemos otra pregunta, esta pregunta sí la vamos a trasladar al nivel central, porque no figura en nuestros productos que oferta el SENASA. Y sería importante al ingeniero Mateo, que está en línea, ¿no? Que nos dé una información o a través del chat, ¿no? Si el SENASA tiene, dice, Cereocrisa sicta, un productor de Lima, de Cañete, está haciendo la consulta, ¿no? En nuestra lista que nosotros manejamos no figura eso, ¿no? Víctor, ¿se Sí, escucha? sí te Buenos copio. días. Buenos Bueno, días, compañeros. Buenos días, Pasco. Buenos días a todos. Buenos En días. primer lugar, para indicarles que la producción de controladores en la subdirección está un poco baja. Hay que hacerlo a pedido. Primero hay que coordinar con el caso de insectos con el ingeniero Edwin Justiniano, con el caso de microorganismos con Willy Soberanis. Pero este año toda la producción estamos usando para las secas, que supongo que también están haciendo en Pasco, ¿no? Para atender. Y va a ser un poco difícil atender al público. Por eso rogaría que envíen sus correos para darle el directorio nacional de todos los laboratorios que producen los insectos. Y ahí les voy a enviar y ahí ustedes que contactan directamente con cada laboratorio que produce. Porque ya tenemos productos incluso ya formulados en caso de antagonistas, ¿no? Tanto en Arequipa como en Lima, en Trujillo ya tenemos productos formulados. Entonces, los químicos ya pueden estar aplicando. Pero por favor me envíen ese directorio. Ahora, cualquier cosa, Cereocrisa, por ejemplo, tendría que comunicarse con Edwin Justiniano si tiene ahora sí o no, porque como está pedido y además estamos en cuarentena, hay poquita gente que está trabajando. Ese sería Víctor, no sé si hay algo más. se agradece, ingeniero Mateo, él es de la Subdirección de Control Biológico. Gracias por